Varios miles de años debieron transcurrir para que la humanidad alcanzara el nivel de civilización que actualmente posee. Desde aquellos burdos instrumentos tallados en piedra, hasta los modernos computadores que hoy rigen prácticamente toda su existencia, la especie humana ha debido superar innumerables obstáculos. En el norte grande de Chile, este suceso no fue fácil para las diferentes comunidades que por allí transitaron o se asentaron. El desierto absoluto y la escasez de agua atentaron contra todas sus aspiraciones de vida y se transformaron en sus principales limitantes. Pero allí estuvo el hombre y su innato instinto de supervivencia, siempre dispuesto a mantener su dominio por sobre la naturaleza. Poco a poco, fue domesticando el paisaje circundante, su flora y su fauna, hasta configurar su cultura en uno de los parajes más aislados y agresivos del planeta, el desierto de Atacama. Así, fue como su ingenio creativo se fue plasmando entre la soledad de los candentes salares y los milagrosos valles que lograron subsistir al rigor del árido ambiente nortino. Con el transcurrir de los siglos, el hombre va imponiendo su sabiduría bajo la protección de sus deidades andinas que lo cuidaban y apoyaban cuando la naturaleza los castigaba fieramente. Las grandes distancias que separaban a los antiguos pueblos los llevó a crear una compleja red de caminos que desafiaba la gran barrera desértica que se situaba entre sus 4 puntos cardinales. Así, resolvió hábilmente el aislamiento que el medio geográfico le imponía, integrando a sus espacios físicos y sociopolíticos aquellos lugares dotados con recursos esenciales como, por ejemplo, ciertos enclaves costeros. Las comunidades de entonces asumían que aquellos recursos que no tenían en sus territorios debían obtenerlos en otros lugares, donde habitaban otros pueblos con quienes debían generar estrategias o vínculos de acercamiento para lograr acceder a dichos bienes. Dichos lugares tal vez constituyeron algo así como hitos multiétnicos, donde confluyeron por diversos motivos arrieros tarapaqueños, loínos, atacameños costeros de enclaves, grupos del noroeste argentino y o altiplánicos, quienes dejaron testimoniados en los geoglifos tal vez las manifestaciones tangibles de los acuerdos o relaciones interétnicas convenidas. El rol de los geoglifos hay que considerarlo desde 3 perspectivas. El arte rupestre puede ser utilitario. Para el indígena era donde había pastizales, donde había agua, donde había un lugar para descansar. Desde el punto de vista conmemorativo es cuando se conquistaba un territorio. Entonces viene el pueblo que ganaba y ponía sus símbolos guerreros especialmente. Y después tenemos el arte sacro, votivo, ¿ya? Donde el hombre deja un testimonio para sus deidades. Como por ejemplo, aparece mucho la chacana, ¿cierto? La cruz cuadrada. Hacia allá, ¿no? Tiene que venir un camino.
Se desconoce en qué momento exacto se incorporaron los geoglifos a las fatigosas caminatas de los caravaneros. Solo se puede aseverar que estos estuvieron fuertemente vinculados a los senderos o rutas que fueron atravesando el desierto en todos los sentidos. Se piensa que los primeros diseños que se dibujaron fueron elementos muy simples, de carácter geométrico, tales como círculos, líneas rectas o paralelas, iniciando así la tradición de marcar sus territorios, cuyos diseños pronto fueron reconocidos por las otras etnias. Con el transcurrir del tiempo, la práctica de dibujar geoglifos se fue dando con mayor frecuencia y fue adquiriendo un mayor significado simbólico, cuya iconografía habría estado muy ligada al imperio de Tiwanaku, que dominaba a orillas del lago Titicaca, en la actual República de Bolivia. Estos diseños tomaban las formas de rombos escalerados, chacanas, hileras de llamas, cruces y círculos simples o concéntricos. Hoy, podemos asegurar con los arqueólogos que fue en el curso del primer milenio de la era cristiana cuando este arte de hacer geoglifos se masificó y diversificó, comenzando a aparecer nuevos diseños de animales y personajes rituales, algunos de lejanas latitudes junto a figuras convencionales abstractas. Se marcaba de esta manera con diseños propios los límites o dominios entrecruzados de territorios por parte de grupos costeros, serranos y o altiplánicos. Hacia el año 1000 después de Cristo, el poderoso estado de Tiwanaku, asentado a orillas del lago Titicaca, colapsó por razones que todavía no conocemos muy bien, produciéndose un vacío de poder entre las comunidades que antes se mantenían unidas, desatándose un período de intensos conflictos interétnicos en casi todos los Andes. La guerra entre pueblos se enseñoreó en toda el área. Cada pueblo comenzó a enfatizar sus diferencias culturales respecto de otras regiones, a través de distintos estilos de su cerámica, formas de enterramiento, modalidades de culto y maneras de vestir. Todo esto como forma de acentuar su propia identidad. Atacama, Pica Tarapacá y Arica son los principales sistemas culturales que se enfrentaron durante este conflictivo periodo de la prehistoria andina en el norte grande de Chile. Al mismo tiempo, se descargaron varios siglos de sequías extremas que redujeron drásticamente la producción agroganadera, generando desplazamientos invasivos de población hacia los territorios de otros grupos étnicos en busca de recursos para sobrevivir. Así, se generan entre los afectados estrategias de defensa como la construcción de fortalezas o pucarás, desde donde defendían sus territorios y sus propios recursos de subsistencia. Promediando el período, los atacameños cohabitaban con pequeñas colonias altiplánicas en la zona del río Salado, al mismo tiempo que mantenían contactos de intercambio con pescadores del litoral y controlaban un enclave en Quillagua, en una no siempre amistosa convivencia con grupos de la cultura Pica Tarapacá. Desde el norte, es decir, desde la zona tarapaqueña, aparecen numerosos comerciantes con sus sacerdotes andinos, quienes arriban al verde sector de Quillagua, último valle productivo del río Loa y primer gran oasis que se topa al ingresar a la actual región de Antofagasta por su puerta norte. Estos nuevos arrieros caminantes traen consigo y aplican novedosos diseños de geoglifos característicos, tales como los rombos escalerados y círculos concéntricos, seguramente expresiones concretas de su propia ritualidad.
Los geoglifos se propagaron en forma abanicada hacia toda la región de Antofagasta, a partir del oasis de Quillagua. Los caravaneros utilizaron el río Loa y sus aguadas como puntos de apoyo para alcanzar los pueblos ubicados tanto en las riberas del Loa como en la precordillera atacameña o en la costa. Los geoglifos son diseños hechos en la tierra y alcanzan diferentes dimensiones. Algunos pueden llegar a medir hasta 80 metros de largo. Su ubicación estratégica les permite, gracias al aire diáfano de la zona, ser observados desde grandes distancias. Se sitúan preferentemente en laderas de cerros, cercanos a las rutas prehispánicas que circulan por el centro del desierto. Por eso se pensaba que podrían ser señales o marcas para orientar a los arrieros en parajes de difícil geografía, o allí donde los aluviones arrasaban y hacían desaparecer las rutas troperas. Pero estos interesantes diseños también se pueden ver en los bordes de las quebradas, en las laderas suaves o planas de la pampa e incluso en el mismo borde costero, motivo por el cual los arqueólogos han sugerido ampliar el ámbito de sus posibles interpretaciones. Así, ha surgido la hipótesis de que este tipo de expresiones podría revelar e involucrar variadas manifestaciones rituales de especial importancia para las sociedades humanas que los trazaron. Allí están hoy a la vista los magníficos geoglifos de Chug Chug, que se sitúan en la ruta que unía a Quillagua con Calama. Los de Cerro Posada, cuyos senderos alcanzaban la costa. Los de La Encañada, que se distribuyen a lo largo del cauce del río Loa en dirección de Chacance. Y por fin, los geoglifos situados entre los ríos Loa y San Salvador, cuyas sendas unían la región atacameña precordillerana y altiplánica con el litoral del Océano Pacífico. Estos son los conjuntos de geoglifos más importantes que se emplazan en la actual comuna de María Elena. Algunos senderos y geoglifos de la actual comuna de María Elena se relacionan con las conexiones de tráfico entre el altiplano, la pampa y la costa. Por otro lado, también se generó una fuerte movilidad longitudinal desde los territorios de las culturas Pica-Tarapacá y Arica hacia la región del Loa, específicamente con Quillagua, y que se extendía hasta el río San Salvador, donde se han hallado evidencias de fundiciones de cobre prehispánicas que posiblemente estén relacionados con los diseños de hachas o cuchillos tumiformes personificados. Cerca de allí se sitúa la aldea de Huacate, que se emplaza en el Loa, y donde se generó una intensa actividad agrícola, lo que podría vincular a estos agricultores
con los diseños de las chacras simbólicas emplazadas en la extensa planicie situada entre estos dos ríos. El arqueólogo y exdirector del Instituto de Antropología de la Universidad de Antofagasta, don Patricio Núñez Enríquez, coincidía con nuestras apreciaciones en el sentido de que estos diseños escapan a la tipología de los sitios clásicos de geoglifos, los cuales se caracterizan por estar situados en cerros y a la vera de los caminos troperos, lo que los hace ser fácilmente visibles. A diferencia de los geoglifos aquí tratados, estos últimos no fueron hechos con la intención de ser visibles para los caravaneros que transitaron intensamente por este lugar, ya que se encuentran dibujados en terrenos planos, por lo que se piensa que su rol estuvo más bien centrado en un uso estrictamente ritual, como verdaderos templos al aire libre, vinculados posiblemente con la actividad agrícola que se realizaba específicamente en el sector de Huacate y probablemente también en el San Salvador, a la altura del Chalet 20. El experto en geoglifos, ex académico de la Universidad de Tarapacá de Arica, don Luis Briones Morales, propone que el carácter simbólico de los geoglifos del tipo chacras debiera ser entendido e interpretado como parte de un esquema de concepción mágica de su entorno, como lo es la tierra apta para recibir las semillas que luego germinarán y renovarán la vida. O sea, se trataría de ritos relacionados seguramente con ceremonias para propiciar la fertilidad de la tierra. Para trazar los geoglifos, se valieron de distintas y sencillas técnicas que siempre se adecuaban a las características del terreno. El contraste fue uno de los procedimientos más utilizados. El dibujo se lograba aquí raspando la superficie del terreno con la intención de producir una clara diferencia de color entre el suelo y el subsuelo. La práctica del despeje también fue bastante usada. Se aplicaba en aquellos lugares pedregosos y consistía en ir retirando las piedras oscuras del suelo, dejando expuesta la superficie clara del terreno, lo que permitía hacer resaltar o destacar claramente el diseño preconcebido. La acumulación de piedras fue otra de las técnicas comunes para diseñar geoglifos. Simplemente se acumulaban hasta dar la forma exacta al dibujo imaginado. En algunos casos, estos métodos se combinaban, conociéndose como técnica mixta. Situar el arte rupestre en el contexto de algún periodo cronológico determinado ha sido una tarea muy difícil para los estudiosos, especialmente porque los realizadores siempre ocupaban los mismos espacios y paneles a lo largo del tiempo, lo que permitía que quedara un dibujo al lado del otro o simplemente se superponía lo nuevo sobre el dibujo anterior. Hoy, los investigadores suelen estimar su antigüedad utilizando el método comparativo de los diseños y formas observadas en la cerámica o textiles arqueológicos o relacionándolos con objetos cuya cronología ya se conoce. Asimismo, es muy difícil identificar ciertos conjuntos de geoglifos como propios de alguna cultura o comunidad en particular. Investigaciones recientes han sugerido, sin embargo, como muy verosímil que los diseños de personajes típicos, con túnicas cuadradas o rectangulares, serían de tradición atacameña, y los que visten túnicas trapezoidales serían tarapaqueños. En el cementerio de la aldea Chacance 1, se excavó el cuerpo de un probable chamán. Este vestía 3 túnicas. 2 son cuadradas, atacameñas, y una es de color azul con teñidos claros de amarras típicas tarapaqueñas, de forma trapezoidal, que nos habla no solo de las alianzas interétnicas, sino también de su probable cronología, la que lo sitúa hacia el año 1100 después de Cristo. Actualmente, sabemos que las balsas de cueros de lobos marinos que están reproducidas en algunos geoglifos comienzan a utilizarse en el norte grande de Chile entre los años 400 y 700 después de Cristo. Los hacedores de geoglifos combinaron las imágenes más prestigiosas sintetizadas en una cosmovisión caravanera
que compartía los dos mundos opuestos e integrados a la vez, como lo son los valles y la costa. Hoy, sabemos que ciertas agrupaciones de oasis se instalaban por tiempos prolongados en el litoral. Estas balsas perduraron hasta los inicios de la industria del salitre. Asimismo, que los textiles con diseños ajedrezados serían típicos del período incaico y que los diseños con formas de hachas o cuchillos tumiformes personificados, tal como se observan en los geoglifos de Chucchug y Río San Salvador, son muy parecidos a un adorno heráldico que ostentan algunos cascos guerreros tarapaqueños y que posiblemente sean manifestaciones de poder en territorios atacameños, y han sido datados en el período intermedio tardío, esto es, entre el 1000 al 1540 después de Cristo. Las cruces escaleradas o chacanas, observadas en una faja excavada en el sitio Chacán C1, data del año 900 después de Cristo, aun cuando se sabe que este diseño tendría bastante mayor antigüedad. La chacana, entre otras interpretaciones, era un símbolo unificador, cuya forma escalerada conectaba el cielo con la tierra o con el inframundo, y se repite con bastante frecuencia en los geoglifos situados en esta zona. Así, lentamente se ha ido consiguiendo entender, ordenar y situar en el tiempo las diferentes manifestaciones del arte rupestre del norte chileno. La vigencia de los geoglifos cubre un amplio espacio temporal que abarca los periodos formativo 1000 a.C., medio 300 a 800 después de Cristo, intermedio tardío y tardío 1000 a 1540 después de Cristo. Todos estos argumentos nos revelan que el uso de los geoglifos no solo permitió domesticar y hacer habitable uno de los desiertos más agresivos del planeta, sino que, además, estos ejercieron una eficiente función como potentes recursos comunicacionales, sociales y políticos para todas las comunidades prehispánicas de los contornos de Tarapacá y Antofagasta. No obstante lo dicho, el verdadero y profundo significado de la gran mayoría de ellos aún sigue siendo bastante incomprensible para las actuales generaciones, carentes hoy de la profunda y arraigada religiosidad de nuestros pueblos ancestrales. Se puede concluir, pues, que los diseños de los geoglifos nos relatan hoy, ideográficamente, situaciones, ideas, modelos y esquemas de la vida de los habitantes desde hace unos 2500 años. Estos verdaderos códigos del desierto fueron creados por pastores, agricultores, comerciantes, artesanos, chamanes y sacerdotes, que fueron los impulsores finales de estas fascinantes manifestaciones de la cosmovisión andina. El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes.